Saludos, tenemos el gusto de que esté con nosotros Carolina Hidalgo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada por el PAC. Saludos Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Esteban por la invitación a este espacio. Bueno, entremos en materia. Lo primero que yo quería consultarle, Carolina, es esta decisión que ustedes toman, puede ser como conjunto legislativo o directamente usted, de permitir que los nuevos diputados enmienden el plan fiscal que dejó el Congreso anterior, que se venía tramitando por una vía rápida. Se lo pregunto porque todo el mundo sabe que esto es un riesgo, o sea, que es un riesgo que en algún momento la Sala Constitucional pues diga que si se había tramitado por una vía rápida no se podía detener el proceso. ¿Por qué asumen el riesgo? Bueno, en primera instancia recordemos que la presidencia de la Asamblea tiene un rol de facilitador del debate y si la idea es construir puentes en un directorio multipartidista, pues lo que corresponde es escuchar en gran medida el interés o los planteamientos de las distintas fracciones. Ellos han sido reiterativos en la idea de utilizar su derecho de enmienda para reformular o revisar algunas cosas sobre el proyecto 20.580. Entonces, pues se tomó la disposición de hacer eco un poco de esa solicitud que fue al unísono por parte de todas las fracciones. Si no, pues habríamos ya una gran diferencia entre quien dirige el debate y las diferentes fracciones, pero recordemos que al final la construcción del texto y que el proyecto sea una realidad tiene que ver con esa voluntad. Entonces, en primera instancia es como una respuesta a una solicitud vehemente y al unísono de parte de las fracciones. Eso por un lado. Lo otro, que qué dicha que lo mencionas, el tema de las vías rápidas. Hay un consenso sobre no quitarle o no debilitar la vía rápida que el proyecto trae, es decir, no quitarle esa priorización dentro de la discusión. Pero sí es cierto y comparto con vos que la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha señalado la debilidad del famoso 208. De ahí que el otro tema de interés donde existe mucho consenso es construir una vía rápida de manera ya consolidada en el reglamento para que no tengamos estos riesgos de procedimiento. ¿Es un riesgo? Sí, pero lo es igual también la sola aplicación del 208 por sí solo, porque la Sala ha señalado en reiteradas ocasiones que es un procedimiento débil. Entonces hay un plan B respecto a mejorar los procedimientos abreviados con una reforma al reglamento. Y cuando dice el unísono, está incluyendo al PAC también. Los diputados del PAC también reclamaron derecho a revisar el proyecto. La fracción pues ha venido revisando con anterioridad el proyecto, pero no lo tenía como una de sus prioridades. En realidad la prioridad es que pase cuanto antes para darle mayor liquidez al Estado, pero sí contemplando todas las diferencias. Yo me refería en realidad a las otras fracciones, a los otros jefes y jefas de fracción que así lo señalaron. Entonces ustedes tienen la tesis de que puede prevalecer el derecho de enmienda de los diputados, o sea, el derecho de cambiar un proyecto, revisar un proyecto que es heredado, ¿verdad? Que ellos no construyeron, sobre la estructura de la vía rápida. O sea, puede tener más peso en la Sala Cuarta el derecho de enmienda que respetar el procedimiento preestablecido de vía rápida. En realidad, dirás que no es uno sobre el otro, creo que hay posibilidad de hacer equilibrio. Lo que te señalaba es que el 208 por sí solo, ya de por sí el procedimiento es débil, porque la Sala Constitucional ha señalado que, por ejemplo, lo que popularmente se conoce como las guillotinas, a veces no permiten tener una discusión pausada, ha señalado la Sala. Entonces, el solo hecho de continuar el 208 ya de por sí tenía en la génesis esa debilidad de procedimiento que queremos subsanar a futuro. El tema de incorporar 2 días más de mociones 137, que es lo que se ha establecido para garantizar el derecho de enmienda, simplemente es una modificación similar a la moción que ya había. Es decir, sobre la moción del 208 se hace una modificación con los mismos 38 votos que se le incorpora a ese procedimiento donde se le pueden ingresar más mociones para que estos diputados pues, puedan hacer las enmiendas. Pero no es uno sobre otro, creo que es un equilibrio. Yo sé que usted está en este momento en papel de facilitadora, de presidenta del Congreso, pero si de usted dependiera, ¿qué cambios le haría usted a la reforma fiscal? En realidad yo haría un mayor trabajo de acercamiento a la ciudadanía por brindarle información, porque hay muchísimo desconocimiento. Me parece que
en general, desconocimiento en el sentido de cuál es la situación de riesgo en la cual está el país, y lo haría un poco más progresivo, tal vez, si es posible, entrarle a los temas de renta. No es mi expertise en la materia fiscal, pero sí entiendo que es un asunto complejo. Por ejemplo, el tema de la exoneración de la canasta básica, de la desexoneración, o sea, grabarlo con un 1, un 2%, es un tema muy sensible que valdría la pena dar mayor información a la ciudadanía, porque es importante la trazabilidad de los productos y pues tomar una decisión que permita tener como el aval o la conciencia de la mayoría de la comunidad o de la ciudadanía. ¿Sí siente que le hicieron falta reformas en renta? En el aumento del impuesto a mayor cantidad de ingresos de las personas o empresas. Sí, la idea es que el Partido Acción Ciudadana siempre ha planteado que quien tiene más ingresos pues pueda tributar más, y quien tiene menos pues se le impongan menos impuestos. Por ejemplo, el tema de solo el hecho de mejorar la factura electrónica en servicios médicos y otros servicios profesionales ha mejorado en gran medida la recaudación. ¿Qué nos demuestra eso? Que algunos sectores que estaban teniendo mayores ingresos no necesariamente estaban haciendo sus reportes, y por tanto la recaudación no era tan grande. Entonces esos equilibrios me parece que son necesarios. Quizá no es el momento para generar la totalidad o el ideal del escenario, pero sí, eso es otro de los asuntos. Hay conciencia de continuar el debate en materia fiscal. Este tema es solo para resolver lo urgente. ¿A las grandes cooperativas deberían también incluirse? Sobre eso preferiría que la comisión tenga su discusión. El tema del reglamento legislativo también es prioridad del presidente Carlos Alvarado. ¿Usted apoya la reforma del reglamento? Entiendo que ese sí es su expertise, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles cambios le haría usted? Lo señalaste antes y un poco lo vuelvo a mencionar. Primero, el reglamento tiene ya muchísimo tiempo de estar instalado, y lo que se le han hecho son como pequeños recovecos o inclusiones. Por ejemplo, el 208 bis es una simple extensión del artículo 208 que existe hoy en día. Entonces, uno podría hacer un análisis y decir que pareciera que existen 4 vías rápidas hoy, que son el 208 bis, el 41 bis, que casi no se utilizan, las comisiones plenas y la dispensa de trámite. Las comisiones plenas, por ejemplo, ya demostraron ser un mecanismo obsoleto, porque su promedio de días es cerca de 905 días y el proceso ordinario dura 805. Hay una diferencia de 10 días, donde irónicamente el supuesto proceso ordinario abreviado debería tardar menos. El 41 bis casi no se utiliza, el 208 la sala ha señalado montones de vicios, y la dispensa de trámite es muy compleja, se utiliza solo para proyectos con altísimo consenso. Entonces, hacer un análisis de estas vías y determinar y crear un capítulo nuevo donde se plantee ahora sí un proceso abreviado que incorpore la jurisprudencia del 41 bis, del 208, para que quede claro y establecido, sería lo ideal desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ahorra el desgaste sobre el procedimiento y nos permite concentrarnos en la discusión de fondo. Esa es una. Que incorpora, por supuesto, la reforma a las comisiones plenas. Esta semana Jonathan Prendas Rodríguez, un poco en la base de algunas conversaciones que hemos tenido de previo sobre este tema, ya planteó un texto de ley para reformar las comisiones plenas. El diputado de Restauración. De Restauración, Jonathan. Que además valga decir que en temas de reforma al reglamento, diría que la mayoría de las fracciones tenemos un alto consenso. Restauración, Liberación, la unidad del PIN, nosotros ya hemos avanzado en algunos asuntos, por ejemplo, ponerle plazo a los nombramientos de los magistrados y otros que hoy en día no tienen plazo, conocer y votar los informes de las comisiones de investigación. Hay una lista enorme de informes de las comisiones de investigación, eso no tiene plazo ni se decide, entonces la lista sigue creciendo. Esto es más un tema de orden, regular mejor el uso de la palabra en el plenario, para dar más orden y más eficiencia también en las comisiones. Entonces usted aspira a que se unifique, que solo haya un procedimiento de vía rápida, que sea mucho más ágil y más fácil de implementar. O sea, en más realidad fácil de es incorporar uno, o sea, formalizar la vía rápida, porque hoy en día no se llaman así ni abreviados.
a pesar de que en la mayoría de los países existen. Entonces, crear un capítulo nuevo de procedimiento abreviado. Yo no derogaría los anteriores, los dejaría ahí para de alguna referencia y si alguna fracción tiene interés en volver a utilizar esos mecanismos, pero en realidad es hacer uno fortalecido en la práctica de los 4 y que se dé se priorice los proyectos a los cuales se utiliza, porque eso es otra cosa, no está tan establecido una priorización de estas vías existentes, y eso fue lo que le pasó a las plenas. Como no se establece a qué comisiones, qué tipo de cuántos proyectos deberían ir a las plenas, se llena de proyectos y entonces no se le da prioridad. ¿Para qué tipo de proyectos debería usarse? En realidad, para los que estamos planteando que el Ejecutivo y las fracciones puedan establecer al menos como máximo 10 proyectos por legislatura o por año legislativo. Entonces, de mayo a mayo, por así decirlo, el Ejecutivo y las fracciones se podrían poner de acuerdo para aplicarle el abreviado hasta un máximo de 10 proyectos. ¿Esto se tramitaría en comisiones especiales? ¿O se pueden tramitar en las ordinarias? Hay que revisar el borrador de texto que tenemos sobre el abreviado, pero en primera instancia el abreviado se le podría aplicar tanto a proyectos que estén en plenario como los que estén en comisiones, como los que vienen entrando. Establece plazos de tiempo para poder conocerlo en cualquiera de las fases en las que se encuentra el proyecto. Ahora, estamos hablando, usted dice que los que plantea el Ejecutivo y las fracciones, por ejemplo, hoy son 7 fracciones. ¿A cuántos proyectos podría presentar cada para esta vía rápida? Hasta un máximo. Estamos pensando en alguna especie de proporcionalidad. Porque no es y esto lo ha señalado, por supuesto, Liberación, Restauración, la Unidad, de que no deberían de tener igual la oportunidad de priorización las fracciones pequeñas que las grandes, pero eso es uno de los temas que toca sentarse y mejorar el borrador existente, porque el borrador existente solo plantea que sea el Ejecutivo quien priorice. Entonces ellos quieren incorporar las fracciones, pero está pendiente que encontremos una fórmula de proporcionalidad. Las conversaciones con Liberación sobre esto han sido ya profundas. Positivas, en el sentido que hay algunos temas, estamos claros en que hay que crear un abreviado, estamos claros en que hay que reformar las plenas, estamos claros en que hay que ponerle plazo de votación a cosas que hoy en día no tienen plazo de votación y que hay que mejorar el uso de la palabra en el plenario y muchas cosas. Por ejemplo, ayer para la reforma constitucional cada diputada y cada diputado tenía hasta media hora para hacer referencia al tema. Entonces, regular esos plazos, porque si sacas el cálculo, 30 minutos por 57, serían hasta semanas discutiendo el asunto. No que se quiera coartar la libertad de hacer manifestaciones, pero la realidad nos indica que ese plazo no se requiere en su totalidad. Sí, tal vez no me de entender bien una pregunta hace unos minutos. Este proceso abreviado que ustedes quieren plantear, ¿llevaría estos proyectos a comisiones especiales, o sea, únicamente para ese proyecto, o a las comisiones existentes, la discusión de estos proyectos? Puede ser cualquiera de los dos. Se puede establecer una comisión especial para tramitar el proyecto o puede aplicársele a proyectos que hoy en día están en una comisión. Es más un tema de plazos y tiempos. Sí. Es que me surgió la duda de si eso no le quitaría su validez a las comisiones permanentes y ordinarias si tenemos 10 comisiones especiales discutiendo proyectos. Claro. No, por este procedimiento. Más bien minaría la dinámica. No, ese no es el objetivo del abreviado. La idea es que se le puede aplicar a los proyectos ya existentes en las corrientes existentes. Yo creo que la figura de la comisión especial para conocer un proyecto prioritario es excepcional y no debería de aplicarse a esos 10 proyectos prioritarios. Días atrás también salió una noticia muy interesante en la que usted reunió a los jefes de fracción y les puso las reglas del juego. En cuanto al uso de la palabra por el orden y por el fondo, y en cuanto a los permisos para ausentarse. En cuanto al uso de la palabra por el fondo y por el orden, explíquenos qué es lo que usted les quiso decir. Bueno, primero aclararía que no fue que yo les impuse reglas ni mucho menos. Como entenderás, yo creo en el consenso y me parece que es lo que corresponde desde la presidencia. Entonces yo llevé el tema a jefes de fracción para un poco hacer valoraciones sobre cómo ordenarnos en el debate en el plenario.
Ahora que no tenemos un contexto complejo de un proyecto particular, pues establecer que estamos arrancando además los 4 años para poner algunas reglas claras. Pero yo las puse sobre la mesa y la idea era que las fracciones lo validaran, porque al final es una regla de convivencia básica que deberíamos todos estar de acuerdo. Eso en primera instancia. Entonces la otra sería que no tiene uno por qué aclarar esto, el reglamento es clarísimo, dice cuando se plantea una moción de orden es para referirse sobre el orden de la sesión, pero desgraciadamente en los últimos años se utilizó la práctica de pedir la palabra por el orden, pero en realidad referirse al fondo de cualquier proyecto o cualquier tema de control político que fuera de interés. Entonces simplemente era un llamado a decir, cuando se utiliza la regla de solicitar la palabra por el orden, que realmente sea por el orden de la sesión. Y cuando se discute un proyecto o estamos en la discusión de un proyecto, que la discusión sea sobre ese proyecto y no sobre otros para usar prácticas dilatorias. O control político, por ejemplo. O control político. ¿Puede ocurrir que un diputado tenga la palabra por el fondo y se ponga a hablar de un problema comunal o se ponga a hacer control político contra el gobierno, contra alguna institución? Estamos hablando de esos ejemplos. Exacto, de esos ejemplos. Entonces, estuvieron de acuerdo. En esos casos, el reglamento faculta a la presidencia legislativa para quitarle la palabra. Sí, es una de las potestades de la presidencia, no es el ideal y yo intentaría evitar llegar a ese escenario. Ese era un poco el llamado a que validáramos la regla de ser respetuosos sobre la forma en que dirigimos el debate, pero efectivamente sería así. Pero está dispuesta a hacerlo, si es necesario. Si se requiere, esperemos no tener que llegar a ese nivel. Cuéntenos el trasfondo de este primer proyecto que se aprueba en el Congreso, el proyecto para quitarle las credenciales o destituir, llegar incluso al punto de destituir a un diputado que cometa faltas éticas. ¿Cómo se construyó el consenso? Cuéntenos por dentro, porque en realidad fue bastante rápido. Muy rápido, a mí me tiene muy fue. Positiva. Eso es inusual que una reforma constitucional se pase, digamos por así decirlo, en una de sus etapas procesales, porque no es la aprobación en su totalidad del proyecto, tan rápido. Creo que jugó muy a favor que las fracciones anteriores ya habían dado primero y segundo debate en la primera legislatura. Entonces, en realidad, existía como un consenso ya preestablecido sobre ese proyecto. Yo lo llevé a jefes de fracción y todos observaron o vieron con muy buenos ojos que empezáramos por ese proyecto. Lo que yo no esperaba era que se votara tan rápido como sucedió ayer y tampoco esperaba intervenciones que se hicieron tan alineadas con el objetivo del proyecto, lo cual me alegra. Quizá tuvo que ver 2 factores, este que le menciono, que existía un consenso previo de parte de las fracciones que acaban de finalizar bastante alto, y lo otro es que en la discusión de alguna agenda de consenso, ese estaba dentro de la agenda de los proyectos de transparencia que era relevante. Ya que está casi listo, pues se sometió a votación y viste que 54 realmente de los presentes votaron afirmativamente, lo cual yo celebro. Tiene que ver con todo un accionar que de alguna manera se ha venido dando en el marco relacionado a transparencia y anticorrupción, de incorporar en el artículo 112 de la Constitución esa posibilidad de perder las credenciales por violación al principio de probidad. Entiendo que usted es experta también en resolución de conflictos. ¿Cómo lidiar con la identificación del interlocutor? O sea, ¿con quién debo negociar? Sobre todo, tal vez todavía no ha pasado tanto, aunque ya hay un ejemplo, ¿verdad? Ya hay un diputado que se declaró independiente. ¿Cómo lidiar cuando empiecen a haber 2 o 3 liderazgos en una fracción? Sí, eso en negociación pasa. ¿Quién es realmente el vocero oficial? Sí, o que usted se ponga de acuerdo con el jefe de fracción de un partido, pero dentro de esa fracción hay 2 o 3 posiciones distintas. La regla de la negociación diría que uno debe buscar los interlocutores legitimados por los grupos, pero es importante respetar las formas y un poco el marco jurídico de la Asamblea Legislativa. Lo que corresponde siempre es el jefe o la jefa de fracción agotar un poco esa vía y después pues pasar a buscar otros interlocutores. Algunos jefes han pedido como respeto a su figura, en lo cual yo, pues por supuesto, me apego a ese lineamiento, pero es una realidad de la Asamblea Legislativa que al final hay liderazgos dentro de las fracciones a las cuales vale la pena hacer un acercamiento empático. Creo que yo he utilizado la transparencia
O sea, plantear decirle al jefe de fracción, esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que acordamos, ¿te parece pertinente que yo tenga la oportunidad de conversar con X o Y persona más de la fracción? Y pues que me lo indiquen para no generar roces con esas figuras, por así decirlo. ¿Y ya tienen claro quién va a ser el interlocutor de Casa Presidencial más cercano al Congreso? Estaba dentro de la lista de los viceministros que planteó Carlos el otro día, porque de la presidencia. Planteaba que Nancy Marín, por ejemplo, va a ser la viceministra de la presidencia encargada de diálogos o contacto con la ciudadanía y sectores, y Agustín Castro, el viceministro de la presidencia encargado de procesos legislativos, con lo cual yo con ese nombre entiendo que es Agustín, con quien tuve acercamiento de previo. ¿Lo conoces? Muy poco de esta coyuntura, pero me parece una persona muy práctica en lo político, con buena lectura amplia de la política, y pues la idea es coordinar con él la labor entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted mencionó otro tema interesante, que es el manejo de las comisiones plenas, que se pueden ver también como una vía rápida. Pero ha estado pasando, por ejemplo, que se han aprobado en comisiones plenas proyectos que terminan siendo muy polémicos y que el presidente Solís vetó dos. Pasaron por comisión plena un proyecto que permitía devolverse a educadores del régimen de la caja al magisterio, lo cual implicaba que el gobierno tenía que hacer una erogación grande de recursos. Y pasaron también una reforma al Colegio de Médicos, con la cual el gobierno también tuvo sus reservas. ¿Cómo evitar que este tipo de proyectos que puedan resultar muy sensibles se pasen por una plena? Una plena, perdón, significa que no pase por el plenario, que no tenga una discusión tan amplia. Vamos a ver, si hay voluntad de someterlo a una plena, no tendría por qué la presidencia limitar que se designe ese espacio. Si es consenso de jefes de fracción, por ejemplo, mandarlo a la plena y consideran que es el espacio oportuno para verlo, pues ahí se discutirá. Pero como dice usted, pueden tener 900 días de estar ahí. Puede ser que usted hoy sea presidente legislativo y hace 3 o 2 años decidieron enviarle una plena y usted no necesariamente lo sabía. ¿Hay alguien que esté sondeando qué temas está en plenas para decir, no, mire, esto no debería tener discusión? Observarse acá. Estamos haciendo una valoración general. Para serte honesta, estamos más concentrados en los primeros proyectos que están en el plenario y la conformación de las comisiones y las plenas que en asuntos un poco más de fondo. Creo que además tiene que ver con la valoración que hagan las fracciones y también la fracción oficialista, que en ese sentido la valoración más partidaria y más, ahora está delegada en Víctor Morales Mora y Nilsen Pérez Pérez como su jefa de fracción. Y es la fracción la que está haciendo ese ejercicio. Yo además desde la presidencia no debería de generar ese tipo de vetos, por así decirlo, de algún u otro proyecto. Otro tema con el que usted llega y se promovió en la campaña para diputada era la movilidad urbana, esta movilidad urbana. ¿Cómo se puede desde el Congreso apoyar este pensamiento? Creo que generar incentivos para las empresas o las instituciones públicas para que adecúen sus espacios, para que los funcionarios y las empleadas puedan más utilizar la intermodalidad es una de las cosas. Por ejemplo, las duchas, los bicisparqueos y alguna normativa básica que genere mayor seguridad a los ciclistas y las ciclistas, porque existe alguna normativa básica, pero incentivar o fortalecer alguna de esas normativas. Marcela Guerrero había avanzado en algunas propuestas, habría que revisarlas, pero honestamente me parece que el posicionar el tema en la palestra, hacerlo visible, ver la posibilidad de que la intermodalidad es un mecanismo para quienes tenemos trabajos inclusive formales, también es otra de las gestiones políticas que no necesariamente requieren reforma de ley en las que la presidencia de la Asamblea puede ayudar con el asunto. En su criterio tenemos una sociedad carrocentrista. Totalmente, sí. Sí, es algo que me aspiraría, tal vez no a cambiar porque es demasiado ambicioso, pero sí a hacer mi aporte en la línea de cambiarle el esquema o darle el ejemplo a las personas de poder utilizar ese mecanismo. No darle el ejemplo, sino como invitarlos o incentivarlos. Y no creas, mucha gente me ha escrito diciendo cómo lo haces, dónde conseguir la bici, te sentís segura o no, cómo haces cuando llueve. Entonces, al menos ser una referente que permita tener conversaciones de ese tipo. ¿Cómo hacerlo desde el Congreso? ¿Hay iniciativas legales que ya están en curso? Me parece que hay
dos proyectos, uno que tiene que ver con los colectivos que promueven este tema de algunas pequeñas reformas, no son reformas integrales, sino son pequeñas reformas para, por ejemplo, el famoso 1,5 metros, que hay que darle a los ciclistas, están unas normas, pero no están todas, hay que mejorarlo. También un poco el tema de las velocidades en carretera y a qué espacios o a qué vías puede utilizarlas un ciclista, que no. Entonces son pequeñas normas que se pueden mejorar, además de posicionar el tema en la política. Haber llegado al traspaso de poderes en bici fue a propósito ese mensaje que usted quiere enviar. Ese era parte del mensaje, bueno, además porque el evento se pretendía ser carbono neutral, que así lo fue, entonces quería hacer un aporte en esa línea y también posicionar la idea que es posible utilizarlo. Ese día, ¿de dónde a dónde viajó? Fue más simbólico, un recorrido bastante pequeño. Yo estoy acostumbrada a hacer los trayectos un poco más largos, pero por la complejidad, el tema de seguridad ese día era complejo, fue un trayecto pequeño, pero lo importante era dar el mensaje. Okay. Doña Carolina, muchísimas gracias, un placer y esperamos que tenga éxitos en su labor legislativa. Esteban. Un placer, muchísimas gracias. Vamos para servir.